Buenos días amigos. Durante miles de años los seres humanos hemos consumido plantas, animales y todo tipo de frutos cosechados directamente de los campos, de nuestros bosques y también de los numerosísimos campos que se cultivaban sin ningún tipo de dificultad. Hoy día todo eso es mucho más difícil y se ha metido muchísimo miedo, de ahí que la gente tenga miedo a coger setas, tenga miedo a intoxicarse, tenga miedo a coger plantas, tenga miedo a envenenarse con un jabalí intoxicado por esas enfermedades terribles que pueden llegar a matarnos, pero que, visto lo visto y cómo funciona el mundo, estamos convencidos de que hay mucho de ficción en todo eso, en el sentido de que se nos intenta asustar, aparte de que se nos prohíbe de forma legal. En cualquier caso, si fuera necesario, conviene saber de todo un poco. De esa manera estaríamos viviendo en una autosuficiencia tan importante cuando las cosas de este mundo pudieran llegar a fallar, como podría pasar en cualquier momento ante las circunstancias actuales. En cualquier caso, tenemos plantas muy interesantes, setas también, así como también incluso la propia caza, que nos podrían proveer de todo lo que necesitamos con entera facilidad. Por ejemplo, las castañas las tenemos en buena parte de toda la península ibérica y en muchos casos están incluso abandonadas, como pasa con otros frutos similares como lo son las bellotas. Si las castañas salen en el árbol del castaño, que tienen unas inmensas propiedades nutritivas, así como también están deliciosas y sirven para mejorar la memoria y los problemas en la cabeza, tendríamos las bellotas con altísimo contenido también nutritivo, hidratos de carbono, vitaminas, sales minerales, las hacen un alimento completo, fabuloso y totalmente desaprovechado, con miles y miles de millones de bellotas que todos los años son perdidas en los bosques. Los animales se las comen, los jabalíes se las comen, pero sin embargo es muchísima la producción que no se aprovecha. No pasaba esto en culturas antiguas. Entre los celtíberos era popular utilizar todas estas bellotas con las que elaboraban, entre otras cosas, una harina. Moliendo el fruto de la bellota, una vez seco, se elabora un polvo harina que servía para hacer el pan de bellota, que era consumido durante todo el año. Se puede hacer crema de bellota, igual que se hace la crema de almendras, que se puede tener guardada durante todos los meses del invierno. Podemos hacer mermelada de bellota, podemos hacer licor de bellota y podemos comerlas directamente asadas como si fueran castañas. Hay muchísimos frutos que se comen. Por ejemplo, también en el mundo de las setas es fácil identificar algunas que no son nada peligrosas. Los famosos pedos de lobo, esas bolas redondas que todos hemos visto cuando vamos pasando por el campo, les damos una pequeña pisada y sale espora, sale un polvo, de ahí que se llame pedo de lobo. Esas bolitas que son hongos, cuando están todavía tiernas, cuando están blancas por dentro, todas ellas son comestibles, no hay ninguna que sea tóxica. Como también se podría consumir aquellas setas que todo el mundo conoce como níscalos. Una seta fácil de identificar porque, además de tener un color anaranjado muy característico, tiene unos círculos concéntricos en la parte superior que la definen, el género lactario, y que también hace que se llame lactario porque al cortar el tronco sale lates, como leche, lactario. Entonces vamos a saber que es un lactario porque al cortar el tronco o hacer un corte en las láminas podemos ver cómo salen unas gotitas de color anaranjado. Si ese color fuera de color más pálido, como blanco o amarillento, estaríamos ante algún tipo de lactario que sería algo tóxico, en el sentido de que pica y amarga, pero tampoco sería excesivamente peligroso. Otra seta muy fácil de identificar si fuera necesario sería la Macrolepiota procera o parasol, llamada así precisamente por lo que estáis viendo en la imagen. Una seta que, además de ser característica de todas las lepiotas, tener esas escamas marrones que vemos ahora en imagen, tan bonita, tiene la característica más importante de ser enorme, gigante, llegando a alcanzar hasta los 30-40 centímetros de diámetro. Se dice que si superan los 15 centímetros de diámetro, las lepiotas dejan de ser peligrosas, en el sentido de que no nos vamos a poder intoxicar de una manera que sea tremendamente letal. Hay algunas que pueden llegar a producir algún tipo de gastroenteritis, como las macrolepiotas, que enrojecen cuando le tocamos a la carne, pero en ningún caso van a ser excesivamente peligrosas. A partir de los 15 centímetros, siempre que sean lepiotas o macrolepiotas, podemos saber que se pueden comer y que están deliciosas, con una textura a carne de pollo y con un sabor a nuez espectacular. También podemos identificar fácilmente y podríamos consumir setas como por ejemplo el pie azul,
Una variedad de seta inconfundible también por su color literalmente azul o morado, que lo tiene tanto en el pie como por debajo del sombrero, es decir, las láminas de color azul. En la parte superior, cuando ya sobre todo se va haciendo más grande, es algo de color pardo, pero en cualquier caso estas setas azuladas en España son normalmente muy fáciles de identificar, una seta totalmente comestible. De igual manera, si miramos en cualquier tronco de robles, los robles son estos árboles con hojas muy particulares, algunas son muy bonitas, como las de los quejigos, y que en cualquier caso producen en gran cantidad de variedades de estos quercus un buen número de bellotas. Sin embargo, también en los robles suele aparecer una seta muy apreciada y comestible llamada nada más y nada menos que el hígado de buey o la fistulina hepática, una seta con forma de concha que aparece en los troncos de los robles y que si la apretamos está blandita y salen unos liquiditos de color rojo. Pues bien, el sabor de esta seta es ácido como si le hubieran añadido limón y salado, completamente salado. Está delicioso, la textura es lo más parecido a la mojama o algún tipo de carne curada. Se puede comer en láminas crudo y es facilísimo de identificar. Como veis hay gran cantidad de setas, hemos puesto solo unos ejemplos que podemos tener clarísimo si se puede comer o no se puede comer. Pero claro, normalmente la gente no ha llegado a interesarse por estos temas porque no se ha necesitado. Pero en cualquier caso, si hoy que tenemos tanto acceso a manuales de plantas, de setas, de todo tipo de alimentos silvestres y comestibles que tenemos en nuestros campos, si pudiéramos investigarlo ahora con tiempo, en un momento de necesidad nos vendría muy bien haber adquirido todo este tipo de conocimientos. Por último, podemos decir que aunque hoy día, especialmente en España, la caza está totalmente regulada, excesivamente regulada, porque para poder cazar hay que realmente ser un cazador experimentado, con dinero, con mucho dinero, porque es obligatorio hacerse de un coto, porque es obligatorio tener unos ingresos muy importantes para poder cazar y porque en definitiva se ha convertido en un deporte más que en una necesidad de subsistencia, que es lo que realmente era antiguamente en los pueblos. El cazador salía con su escopeta, cogía un ciervo y alimentaba a la familia durante un mes gracias a ese animal que había cazado con mucho respeto y veneración. En cualquier caso, en caso de necesidad, las leyes y todas esas cosas no impedirían que pudiéramos adquirir uno de estos animales salvajes. Con métodos tradicionales de caza podríamos consumir perfectamente la carne maravillosa de los animales salvajes que en una generosidad sin igual nos la ofrecerían en sacrificio para poder alimentar a nuestras familias. En cualquier caso, la carne del ciervo, la carne del jabalí, la carne de los conejos, la carne de las liebres es realmente maravillosa, muchísimo mejor, menos tóxica, pero sin embargo hoy se nos ha metido muchísimo miedo por eso de los análisis, por eso de los virus, por eso de no sé qué. Pero en cualquier caso, en caso de necesidad, siempre que se cuezca, siempre que se cocine adecuadamente la carne, en muy raras ocasiones podríamos sufrir de ningún tipo de problema por consumirla. Si es verdad que hoy los animales pueden estar intoxicados de venenos y de tóxicos que se rocían por las carreteras, por los campos de cultivo, y que a ellos, como animales salvajes que son mucho más fuertes que nosotros, no les provocan la muerte y sin embargo a nosotros una acumulación, por ejemplo, de plomo o de mercurio podría llegar a matarnos. Quizás todo eso sea la realidad de esa problemática de consumir carne de caza, culpa de la contaminación imparable, totalmente autorizada y legalizada, que luego se nos dice es por otras razones más peregrinas. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este pequeño vídeo y que nos sirva a todos para adentrarnos en el maravilloso mundo de las plantas, setas y todo tipo de cosas utilizables, alimentos silvestres comestibles que en un momento de necesidad social nos podría venir muy bien tener en cuenta y tener en consideración todos estos conocimientos que antaño fueron tan conocidos y que hoy podrían ser de una gran utilidad. Nada más amigos, hasta el próximo vídeo.